los tres adentro porque ellos no querían adorar la imagen de Nabucodonosor. Amén. Y los echaron adentro del horno, y tanto ardiente estaba que los guardias que lo estaban llevando para meterlos para adentro cayeron muertos del calor. Y de repente estaban ahí adentro y van a Nabucodonosor para ver si ya estaba listo, a ver si ya estaban muertos. Y de repente tuvo que limpiarse los ojos, amén. Porque le preguntó a su gente: hey, ¿qué nos echamos a tres adentro? Entonces, ¿por qué miro a cuatro? Y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Obviamente Nabucodonosor no conocía al Dios verdadero, no conocía a Jesucristo. Simplemente lo describió como él pudo. Y sabemos que era Cristo el que estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Sadrach, Mesach y Abednego, ellos servían de todo corazón. Ellos estaban vestidos de toda la armadura de Dios. Tanto que no se querían contaminar, no querían hacer lo que estaban haciendo los demás. Pudieron tener una vida más fácil, una vida más relajada. Mas ellos, hermanos, simplemente decían: ¿saben qué? Nosotros vamos a comer legumbres, vamos a comer lo natural, no queremos ese cochinero que sirven en el palacio del rey. Hay que tener valentía, cuando dicen amén, para servir a Dios. Amén. Hay que tomar una decisión y asegurarnos a ella. El lema de este fin de semana era sirviendo a Dios en familia. Y mi enfoque ha sido en lo individual, amén. Porque Pablo dijo a Timoteo: haciendo esas cosas que yo te he mandado, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Sabían que su conducta va a influenciar mucho a su familia? Como padre, su conducta va a influenciar mucho a sus hijos y a su esposa. Como esposa, como mamá, su conducta va a influenciar mucho sus hijos y su esposo. Como hijos, de igual manera. Y yo puedo describir cada posición que podemos tener. Nosotros como individuos formamos parte de una familia nuclear. Y si nosotros nos ponemos al tanto, si nos sometemos completamente a Dios, los que están a nuestro alrededor va a ser más fácil para ellos hacerlo igualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Daniel sabía cómo someterse a Dios. Daniel también sabía revestirse de toda la armadura de Dios. Daniel sabía exactamente lo que él tenía que hacer, porque también le llegó su prueba a fuego. Él era gobernador, era el rey, y había 3 gobernadores, y esos 3 gobernadores tenían a gobernadores debajo de ellos. Daniel era uno de esos altos gobernadores. La gente lo odiaba. ¿Saben por qué? No porque era malo, sino porque era muy bueno, era recto. Él nunca decía mentiras, él siempre era amable, él no maniobraba y buscaba quitar el poder uno al otro. No lo podían mover a Daniel. Y lo que ellos hicieron, como no podían encontrarle nada malo, formularon una maquinación para que él mismo violara la ley para que lo ejecutaran. Versículo, si me pueden acompañar, Daniel, capítulo 6. Versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, lo que pasó, que hicieron los gobernadores, fueron muy amablemente, le pidieron al rey que pusiera un edicto que no iban a poder adorar a ningún otro Dios si que no fuera el mismo rey. Amén. Y cuando aquí dice, versículo 10, capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y que abiertas las puertas y ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel sabía que la ley suprema de Dios sobrepasa cualquier otra ley que el hombre quiera pasar. Daniel sabía que él, su Dios, era Dios y no era ese rey. Aunque lo apreciaba, aunque lo respetaba, pero Dios es Dios y no hay otro Dios fuera de él. Entonces él, sin esconderse, sin tapar las ventanas, sin tapar las puertas, simplemente fue y se arrodilló como lo hacía todas las otras veces. Porque él sabía a quién servía.
Él tenía esa fe, hermanos, hermanas, que podía mover montañas. Y lo que pasó, que el rey se dio cuenta, más bien los gobernadores fueron y le dijeron al rey: hey, tienes que hacer cumplir la ley en este hombre, porque él lo ha violado y tiene que morir. Y dice aquí, si usted lee el texto en su casa, que el rey trató de salvar a Daniel porque no lo quería hacer. Él lo firmó sin pensar, pero simplemente ni el rey podía violar su propia ley. Entonces le dijo a Daniel, versículo 13, entonces respondió y dijo delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oró, el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey firme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú que continuamente sirves, Él te libre. Y fue traído una piedra y puesto sobre la puerta del foso, lo cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, otra vez esa palabra, continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué se escuchó, hermanos? ¿Se escucharon, hermanos, los leones rugir? Gloria a Dios. ¿Se escucharon las tripas de ellos digiriendo a Daniel? Claro que no. Sino Daniel, ¿qué? Respondió que vino un ángel y le tapó la boca. Y ahí dice que Dios sabe muy bien mi corazón. Amén. Que él era inocente. Entonces el rey mandó a sacar a Daniel de allí y fue puesto en libertad. ¿Todo por qué? Porque Daniel era fiel. Ahora, podemos ver que no siempre es así. Vemos que en la vida de José, lo estuvimos compartiendo con los varones, José, por más de como aproximadamente 12, 13, 14 años, él estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque el Señor estaba trabajando con él, lo estaba quebrantando. Daniel era diferente. Daniel ya estaba presto. Daniel ya estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos quisieran ser como Daniel? ¿Cuántos quisieran que cuando viniera el día malo, cuando viniera la tentación, cuando viniera la situación en que uno diga: ¿sabe qué? ¿Qué puedo hacer? O tal vez en otro tiempo nos causaría mucha angustia y mucho dolor. Pregunto, ¿podemos ser como Daniel? ¿Sí o no? ¿Podemos ser como Daniel? ¿Sí o no? Acompáñenme otra vez al libro de Efesios, capítulo 6. A mí me gusta siempre usar y colaborar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Yo he escuchado pastores decir que el Antiguo Testamento es basura, que ya no lo necesitamos. Eso es mentira, hermanos. Amén. El Nuevo Testamento nos enseña los principios que como cristianos hay que vivir, y el Antiguo Testamento nos enseña cómo vivir esos principios. Efesios capítulo 6. Vamos a leer de nuevo lo que hemos leído anteriormente. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis ser firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Del diablo. ¿Qué hay que hacer? Revestidos. ¿De qué? Hay que tener cuidado. Acuérdense que el diablo
manipuló la palabra misma de Dios y esta Eva cayó en tentación. Dice aquí, toda la armadura de Dios. Hay que aprender a revestirnos de pies a cabeza. Amén. No dejar ni un rincón, ni una ventana, ni una puerta abierta al enemigo. Si estuviera haciendo frío allá afuera, hermanos, ¿qué haríamos? Cerraríamos las puertas, cerraríamos las ventanas. ¿Por qué? Para que no entrase el frío. Porque ¿de qué sirve tener 4 paredes y un techo de miles de dólares si la puerta y la ventana va a estar abierta? Ayer, el día de anoche, hablábamos acerca de las murallas de Jerusalén, cómo estaban derribadas y cómo nosotros hay que reedificar esas murallas a nuestro alrededor. Ahora esa es la aplicación más personal para nuestro corazón, hermanos. Revestidos de toda la armadura de Dios. ¿De qué? De toda. ¿De qué? De toda, hermanos y hermanas. Y pregunto yo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Fíjense qué hermoso, hermanos, que Pablo él estudió con Gamaliel, él estudió mucho tiempo, entonces él sabía cómo escribir y gloria a Dios que Dios lo usó para escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Él fue el que escribió más de la mitad. Él sabía cómo escribir, él sabía cómo desarrollar sus pensamientos. Amén. Primero dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de hacer, hermanos. Revestidos de toda la armadura de Dios. Y dice ahora, ¿por qué debemos de revestirnos? ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no nomás anda al levantón, a ver qué pasa. A ver cómo voy a hacer de caer a los hermanos. A ver cómo voy a hacer de caer a las hermanas el día de mañana. Él anda tramando, él desde hace 5 años preparó lo que le iba a usar para tentarlo el día de hoy. Y está pensando cómo desde ahorita llegar en 10 años y cómo tentarle a usted. El diablo no duerme. El diablo no descansa. El diablo no toma vacaciones. Lamentablemente a veces los cristianos sí tomamos vacaciones. ¿Amén? Y no estoy hablando de vacaciones como venir acá a un retiro. Yo estoy hablando a gente, ¿sabe qué? Voy a dejar de ser cristiano por un tiempo. Amén. O hermano, ¿qué ha pasado con usted? Y jugando, dice, no, es que me tomé unas vacaciones. Es triste, hermanos. El cristiano no debemos de tomar vacaciones de la palabra de Dios. Versículo 12. Porque no tenemos lucha, y aquí fíjense, hermanos, Pablo está identificando al diablo, está identificando a nuestro enemigo. Un soldado, un general, primero va y agarra la más información que pueda de su enemigo para poder atacar o poder resistir contra ellos atacan sus posiciones. Y así Pablo primero dice cómo podemos vencerlo y después dice identifica a nuestro enemigo y después lo va a describir. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Aleluya. ¿Tenemos un gran enemigo, sí o no? Amén. Claro que sí. Pero hay que recordar, hermanos, comparado a nosotros tal vez sí, pero comparado a Dios, el diablo no le llega ni a los zapatos. Amén. No le llega ni a la suela de sus zapatos. No le llega ni a la mugre entre la suela de sus zapatos. ¿Cuándo dicen amén? Y aquí ahorita, hermano, no me quiero adelantar mucho, pero vamos a mirar poniendo eso en perspectiva. El diablo tiene el poder, pero el poder que nosotros le damos es nuestra carne. Pero si nosotros nos entregamos de lleno a la palabra del Señor, de lleno a su voluntad, el diablo no puede hacer nada contra nosotros. Nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo, lo que nos rodea, lo que nos influencia, la carne, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, amén, y el diablo mismo. Él anda en sus maquinaciones, él no duerme, sus ángeles caídos que trabajan con él no duermen. Así es que nosotros nunca debemos de bajar la guardia. Versículo 13, por tanto tomad otra vez dice aquí, toda la armadura de Dios, para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué?
estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Con la mentira de Satanás. Amén. Porque el diablo es mentiroso y es padre de toda mentira. Él viene a manipular, él viene a desanimar, él viene a mentir, porque ya sabe que le queda muy poco tiempo. Si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hay que siempre proclamar la verdad, hay que siempre ser íntegros, hay que ser, hermanos, personas intachables, que nadie tenga nada malo que decir. Dice la palabra, hermanos, que bienaventurados sois cuando digan toda clase de maldad. ¿Cómo? Mintiendo. Tengan cuidado si es verdad. Tengan cuidado si nosotros decimos, profesamos ser cristianos, profesamos ser hijos de Dios, pero actuamos completamente diferente. Hay que tener mucho cuidado. Pero que digan lo que digan, siempre y cuando sea mentira. Hay que, hermanos, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué es coraza? Anteriormente se ponían armamento aquí en su frente, que los cubrían frente y atrás. Y eso es lo que ayudaba, hermanos, cuando estaban peleando, cuando estaban ya antes de enfrentarse a su enemigo, lo que los ejércitos empezaban a hacer, se formaban como un llano, aquí como tenemos aquí, un ejército se acampaba de un lado, de un cerro, de una montañita, y el otro ejército se hacía del otro lado, y cuando por fin se encontraban allá abajo en el llano. Amén. Y lo que hacían primero, hermanos, hicieron flechas, mandaban flechas unos a los otros y los otros a los demás. Y si no se ponían, si no estaban poniendo atención, una flecha que ahí les pegaba, ya sea en el pescuezo, o en una pierna, o en una mano, y ya no podían pelear. Así es que esa coraza, hermanos, los protegía. Veamos aquí, describe la lanza que también usaban. Todo eso, hermanos, hermanas, pero también los ojos bien vigilantes. Porque uno nunca sabe cuándo iba a atacar. Vestido de la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Simplemente servir a Dios. Amén. Servir a Dios. Porque al servir a Dios, ¿qué es lo que queremos hacer finalmente? No importa si predicamos, no importa si tocamos, no importa si cantamos. Estamos haciéndolo para expandir el reino de Dios, ¿sí o no? Sirve a Dios. Y sirviendo a Dios no vamos a tener tiempo de desanimarnos, no vamos a tener tiempo ni de pecar, como dicen amén. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. A Abraham se le conocía como el padre de la fe. Amén. Dios le ordenó, ¿sabe qué? Tú me has dado todo, tú me sirves, pero ahora yo quiero a tu hijo Isaac. ¿Sí era Isaac? ¿Sí? No se duerman, hermano, que hoy ya me terminamos. Isaac iba ahí con la leña. Y iba Abraham caminando hacia el lugar donde iban a hacer el altar para el sacrificio. Abraham ya sabía que Dios le había ordenado que sacrificara a su propio hijo. Y Isaac tenía como unos 10 años, iba caminando con la leña y dijo: Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué es lo que dijo Abraham? El Señor proveerá. Y cuando llegaron al pie del lugar donde iban a ir, les dijo a sus siervos: aquí quédense, yo y el niño iremos, ¿y qué? Regresaremos. ¿Acaso no lo quería Dios? ¿Acaso pensaba no hacer lo que Dios le había hecho? Claro que no, hermanos. Sabemos, hermanos, que él estaba a punto de degollar o de matar a su hijo. Cuando Dios le dijo, mandó al ángel, le dijo: ya no lo hagas, yo sé que ahora que tú me sirves. Ahora entendemos una cosa, hermanos. Abraham era el padre de la fe. Abraham sabía de que de una forma u otra Dios le había dicho que de Isaac, del hijo que él tuvo con Sara, su mujer, iba a venir la descendencia. Entonces, ¿sabe? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo voy a obedecer a Dios y que Dios se encargue de los demás. No necesitamos ayudar a Dios.
A veces nosotros queremos ayudarle a Dios. En vez de protegernos con el escudo de la fe, en vez de usar la palabra, la espada de la palabra de Dios, hermanos, usamos una espada toda mojosa que nos encontramos ahí tirada. Usamos nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, hermanos, para defendernos. Usamos nuestra boca para defendernos cuando no debemos de hacer. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del enemigo. Cuando venga el desánimo, cuando vengan los tiempos difíciles, hay que saber que hay que tener fe, hermanos y hermanas, que el Señor nos sacará de cualquier situación. Y aunque aún si no nos saque, porque nunca se pasa a pensar que con todos los mártires en Indonesia, muchos están muriendo por el Evangelio. Amén. Ahorita en Irán está un pastor que tiene 2 años encarcelado, tenía unos hijos pequeños, tenía una esposa joven, está encarcelado y le han dado la oportunidad de salir, pero él no ha querido rehusar a servir a Dios. Amén. Él no puede decir, yo niego a Jesucristo. Él no lo quiere hacer y por eso lo siguen teniendo ahí encarcelado. Él lo ha entendido. Daniel lo entendía. Los 3 jóvenes hebreos lo entendían. Y nosotros es importante que hay que entender que somos peregrinos aquí en esa tierra. Y nuestro meta no es aquí en la tierra, hermanos. No debería ser riqueza, no debería ser buen trabajo, no debería ser nada más. Claro, hay que procurarlos, pero eso no debe ser nuestra meta final. Nuestra meta final es irnos allá en el cielo con el Señor, para reinar con Él, para glorificarle a Él, para estar en su presencia. Ese es, hermano, lo que fundamentalmente debe ser nuestra meta. Aunque nunca tengamos casa aquí, ni siquiera tengamos un cuarto, una choza para decir que es nuestra, pero allá en el cielo tenemos una mansión ya preparada. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso nosotros hay que someternos primeramente a Dios. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Traducciones más modernas, en vez de usar la palabra yelmo, usan casco. Amén. Y casco, ¿qué es? No caso. Amén. No están pensando en comida. Ayer hablamos de Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Se acuerdan? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo amable, si es algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. O sea, el casco, ahí otra vez está promoviendo de que hay que cuidar lo que dejamos que nos influencie. Amén. Hay que tener mucho cuidado en lo que escuchamos, en lo que vemos, con qué nos juntamos, qué clases de conversaciones estamos teniendo. Porque si no, cuando menos esperamos, vamos a estar bien metidos en el lodo de nuevo. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra enseña hay que orar sin cesar. No quiere decir que literalmente tenemos que estar de rodillas 24 horas. Sino nuestra mentalidad debería ser una mentalidad siempre agradecida. Cuando estemos frente a una situación, reconocer luego a quién debemos de acudir. A eso se refiere, hermanos. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo aplicar todo esto en nuestra propia vida? Si nosotros, hermanos, queremos ser como Daniel, si queremos ser usados así como Dios usó a Daniel, entonces hay que por fin, de una vez por todas, hermanos, hermanas. Y yo sé que no les estoy enseñando nada nuevo. Y yo sé que tal vez en su vida han escuchado miles de sermones acerca de este pasaje. No les estoy enseñando nada nuevo. Yo no soy Cristo, yo no soy Dios para enseñarles algo nuevo. Simplemente estoy redarguyendo lo que la palabra ya ha enseñado y lo que todos nosotros ya sabemos. Porque básicamente, hermanos, si uno se pone una armadura, la gente nos va a identificar. Y como somos soldados de Cristo y nunca debemos de
bajar la guardia. Básicamente nunca hay que despojarnos de ese armamento. Y si nunca nos despojamos de ese armamento, el diablo nunca va a poder hacer nada contra nosotros. Porque hay que tener cuidado, hermanos, en dormirnos. Hay que tener cuidado, hermanos, en fallarle al Señor, distraernos con otras cosas que no convienen. Porque le digo una cosa, hermanos. Pablo les escribió esto a los de Efesios más o menos en el año 40 al 50. Si me acompañan en el libro de Apocalipsis para terminar. Tan siquiera 10 años después, 20 años después, mucha gente redacta el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, más o menos en el año 90, personalmente, porque nunca describe la destrucción del templo que sucedió en el año 70. Yo creo que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70, antes de que los romanos destruyeron el templo. Entonces vemos que con lo mucho unos 20 años que había transcurrido cuando Pablo les menciona esto a la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo ahora escribe el libro de Apocalipsis, capítulo 2, ustedes tal vez ya se imaginarán hacia dónde voy. Y vemos, hermanos, en la historia de Israel, cómo el pueblo de Dios, vuelvo a repetir un poquito lo de ayer, pasaba por ciclos cuando estaban fuertes espiritualmente y después débiles espiritualmente. Y luego fuertes espiritualmente y débiles. Parecía una montaña rusa, ¿verdad? O sea, como la montaña mágica. Andaban para todos lados, nunca podían ser constantes. Porque nomás pasaba una generación o dos y otra vez había el decaído. Y así mismo le pasó a la iglesia, hermanos, primitiva. Apocalipsis capítulo 2. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, acuérdense. Antes estábamos leyendo Efesios capítulo 6. Ahora estamos leyendo Apocalipsis capítulo 2, donde el ángel le escribe a la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, y no has desmayado. Pregunto ya, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido paciencia? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado arduamente por amor a su nombre? Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que unas cosas sí, otras cosas no. Pero aquí en la iglesia de Éfeso era constante en eso. Pero aquí dice el versículo 4: pero tengo algo contra ti, que has dejado a tu primer amor. Has dejado a tu primer amor. Has dejado a tu primer amor. Vuelvo a repetir, yo no les estoy enseñando nada nuevo, hermanos. Simplemente estoy declarando lo que Dios les quiere decir a ustedes en esta noche. Antes de que se suban a sus carros, antes de que lleguen a sus casas, hermanos, hermanas, tomen una decisión. Esas 3 horas que van a ir de camino de aquí hacia Oxnard, piensen, hermanos, muy bien cómo va a ser diferente ahora su servicio hacia Dios. Porque de que tiene que ver una diferencia, la tiene que ver. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no digan amén. Amén. Tiene que suceder, porque si no, nos vamos a enfriar de nuevo. Y vamos a hacer lo mismo que Israel hizo. Recuerda, por tanto, ahora cómo es que podamos revivar ese fuego. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz lo que hacías de recién convertido. Escucha las mismas alabanzas. Escucha los mismos cánticos, hermanos. Eso tal vez te ayudará a levantarte, a despertarte. Es que a veces le echamos la culpa al pastor, a veces le echamos la culpa a los músicos. Porque es siempre los mismos cantos. Y otra vez, siempre tenemos una excusa. Siempre le queremos echar la culpa y apuntar el dedo a otra gente. Pero a veces el problema es... Así es que hay gente que hasta a Dios le echan la culpa. ¿Por qué me has desamparado?